Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, no sé si habían leído en la plataforma, pero hoy vamos a arrancar la clase de otra manera. Va a estar presente Juan Tolosa, que es uno de los coordinadores de la carrera. Entiendo que la mayoría lo conoce a Juan. Em, Y bueno, les va a dar un poco de qué se trata la carrera, cuál es la salida laboral, van a ver un poco el plan de estudio de la carrera, si bien un poco lo estuvimos viendo ya. Así que bueno, aprovechen este espacio para hacer todas las preguntas que quieran. Y bueno, y te dejo, Juan, cuando quieras, te doy la palabra. Dale, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, la idea de hoy un poco es contarles de qué va la carrera, como decía recién Florencia, también la salida laboral, algunas cuestiones que tienen que ver con el plan de estudio, de las materias y demás, y después abrir un espacio de preguntas también. Igualmente, a medida que voy avanzando, si alguno tiene una duda, lo puede ir preguntando, puede abrir el micrófono, eh, puede comentar ahí en el chat, así es más interactivo. Como decía, bueno, mi nombre es Juan Tolosa y junto con Ariel Monteserín, ambos estamos coordinando la TUDAI. Bueno, la TUDAI es una carrera que se da en Tandil y en varias sedes o extensiones áulicas. Bueno, en este caso estamos con Benito Juárez, pero ya hemos tenido experiencias en otros municipios previamente. Así que bueno, vamos a comentar un poquito de qué va la carrera. Primero, bueno, ¿qué se aprende en la carrera? ¿Sí? Nosotros, dentro del desarrollo de cada cuatrimestre y con las materias que vamos a tener, vamos a empezar a, eh, a hacernos de estos conceptos de programación que íbamos a ir viendo de a poco, ¿no? Es decir, vamos a arrancar de lo más básico y a poquito que vayamos avanzando en las materias vamos a ir incorporando nuevo conocimiento. Es una carrera que está orientada a aquellas personas que no tienen ni siquiera conocimientos de programación, así que la primera pregunta es si tienen que saber algo previamente para empezar la carrera. No, eh, acá se les va a dar todos los conceptos que tengan que ver para que ustedes puedan empezar desde cero y la idea es poder diseñar soluciones software que tengan que ver con, bueno, el entorno donde están trabajando o solucionar algún problema local, algún problema o algún diseño de un sistema web, por ejemplo, podría llegar a ser. Bueno, hay muchos, hoy en día la informática atraviesa, digamos, a todas las áreas, así que soluciones de software van a ver que hay para un montón de dominios. Y eso, bueno, se vuelve interesante también porque empezamos a conocer de otros dominios también, empezamos a interactuar en ese grupo de trabajo, dentro de un desarrollo de software, digamos, hay un grupo de trabajo, no es que uno se encierra solo a programar y resuelve un problema, no. En general se trabaja mucho en equipo, que es algo también de lo que se ve dentro de la carrera, van a ver metodologías para trabajo en equipo, herramientas, y además en cada materia siempre se les va a inculcar un poco esto del trabajo en equipo, porque después en la realidad pasa eso, ¿no? O sea, en el diseño de software en general, uno trabaja con el técnico, el programador, pero también está la persona que conoce del dominio, la diseñadora, bueno, hay un montón de roles que intervienen en el desarrollo de una solución de software. Y un poquito lo que vemos en esta carrera es cómo meter la cuchara ahí, pero de la parte más de programación. ¿Sí? Vamos a ver muchas herramientas. Esta carrera originalmente, cuando se creó por una necesidad puntual de la industria, ¿no? Es decir, hace unos años atrás, cuando se creó la primera corte en el 2015, unos 11 años atrás, había una necesidad puntual en la industria, que era personas capacitadas para poder desarrollar software. En ese momento, en Tandil, teníamos y la seguimos teniendo, una carrera de ingeniería, ingeniería de sistemas, en la cual, bueno, el promedio de recibida era muy largo, estamos hablando de cerca de 11, 12, entre 11 y 12 años, por lo cual la industria necesitaba gente capacitada mucho más rápido para que saliera al mercado, ¿no? Entonces, bueno, se creó en parte esta carrera por esa necesidad, así que se creó también junto a la industria.
Es decir, que las herramientas que se empezaron a ver desde ese momento y hasta hoy en día son herramientas que la industria necesitaba. Hoy en día se fueron modificando un poco y de hecho en algunas materias en los contenidos se van actualizando. También tenemos, después les voy a contar un poco de los seminarios, que es un poco la idea de la actualización sobre diferentes tecnologías que le dan profesores, pero también profesionales de la industria. Entonces, ese es el puntapié inicial de esta tecnicatura, que es bien orientada para el desarrollo de software y para que pudieran insertarse rápidamente en la industria. Hoy en día eso cambió un poco, ¿sí? El contexto hoy en día ya no es lo que pasaba, por ejemplo, después de la pandemia, ¿no? En la pandemia hubo como una necesidad muy urgente de digitalizar, de una transformación digital, en donde cualquiera que estuviera relacionado a algo de informática conseguía trabajo casi te diría en primer año. Empezaban a cursar algunas materias y tenían alguna noción y ya lo contrataban para trabajar porque había una necesidad y una urgencia. Eso fue decayendo con el tiempo, ¿no? Y además, bueno, hoy en día tenemos algunas otras herramientas que después seguramente vamos a charlar también, que tienen que ver con la inteligencia artificial y un poco de ayuda, si se quiere, del mismo software que a una persona capacitada le da una mano grande, digamos, ¿no? Pero para llegar a esa instancia necesitamos saber también, es decir, alguien que no tiene nada de idea puede usar una herramienta de inteligencia artificial que le ayuda a programar, pero cuando realmente uno sabe, puede avanzar mucho más rápido. Originalmente el plan de estudio es a 2 años, más una práctica profesional, que también vamos a charlar un ratito. El plan de estudio es a 2 años, ese plan se ejecuta acá en Tandil, pero en las extensiones áulicas, como en este caso en Benito Juárez, se distribuye en 3 años en vez de en 2. Y eso hace que la carga horaria semanal baje un poco, ¿sí? Por una cuestión de que cuando empezamos con esta propuesta en las diferentes extensiones áulicas, bueno, había una necesidad de poder reducir la carga horaria, de tener un horario más acotado, un horario generalmente de tarde, después de las 15 horas, porque la realidad es mucho era que trabajaban, o bueno, en muchos casos tienen familia y demás, entonces acomodaban un poco el horario más a la tardecita. Entonces eso hizo que también el plan fuera un poco más relajado. Es el mismo plan, nada más que lo único que se hace es se estira un año más, pero se acomodan las materias de diferente manera. Así que cuando ustedes a veces vean en la página de la Facultad de Exacta el plan de estudio, cuando vean el de Tandil van a ver que es levemente diferente porque está compactado en 2 años y ustedes lo tienen en 3. Este es el plan de estudio, ¿sí? Si ven, bueno, en la primera columna, la idea es que cada columna es un cuatrimestre, ¿sí? Entonces, en la primera columna vemos que tenemos 2 materias, Programación 1 y TMC, Taller de Matemática Computacional. Van a ver bastantes de estas abreviaciones, pero bueno, es porque es más cómodo, es chiquito. Entonces, cada una de estas columnas es un cuatrimestre. El primer cuatrimestre, que es el que vamos a empezar a cursar pronto, va a ser programación 1 y taller de matemática. En el segundo cuatrimestre van a tener programación 2 y web 1. En el tercer cuatrimestre, que sería ya segundo año, va a ser web 2, base de datos y teoría de la información de las organizaciones. En el cuarto cuatrimestre, que va a ser segundo año también, CEDAR, que es configuración y desarrollo de aplicaciones en redes, metodologías, inglés 1. En el quinto cuatrimestre, que ya vamos a estar en tercer año, van a tener programación 3, interfaces e inglés 2. Y en el último cuatrimestre van a tener arquitecturas web y TDD, que es técnicas de documentación y validación, ¿sí? Eso hace que este plan sea a 3 años. Por otro lado, van a ver que hay unas flechitas en donde, bueno, lo que indica la flechita es si hago programación 1, qué materias me habilita a poder cursar luego, ¿no? Por ejemplo, si hago programación 1, me habilita a poder cursar programación 2, me habilita a poder cursar web 1 y me habilita a poder cursar bases de datos recién en el segundo año. Entonces, por un lado, tienen las correlatividades, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver cuáles materias son correlativas de alguna manera, ¿no? Es decir, programación 1 es correlativa de programación 2.
El taller de matemática computacional, por su lado, bueno, fíjense que esa recién las estarían necesitando para la materia base de datos del segundo año, del primer cuatrimestre, y las estarían necesitando para el tercer año. Por lo cual, si ustedes tienen que tomar alguna determinación en qué materias le dan más importancia y demás, bueno, esto les puede servir. Ahora, cuando esto sucede en Tandil todos los años se repite el cursado. Es decir, este año empezaría programación 1, el taller de matemática computacional, y el año que viene se vuelve a repetir. En las extensiones áulicas no pasa eso. Por ahora, cada extensión áulica tiene un único dictado, es decir, programación no se da este cuatrimestre y no se vuelve a dar el año que viene. Entonces, tiene alguna particularidad la extensión áulica, que es que al no repetirse la materia, si alguno pierde, por ejemplo, programación 1, tenga que relegar el cursado del resto hasta que no la apruebe. ¿Cómo la puede aprobar si no la aprueba durante la cursada de manera libre? No es lo recomendado, pero en muchos casos lo que hacen es presentarse como libre. ¿Para qué? Para no atrasarse después y poder cursar las siguientes materias. Nuevamente, como las siguientes materias se dan una sola vez, si ustedes no se suben al tren de cuando pasa programación 2 y web 1 y la pierden, bueno, se van atrasando, ¿no? Obviamente que eso hace que la extensión áulica, no, al ser a ciclo cerrado, bueno, no haya la posibilidad de volver a cursarla, salvo que se vuelva a abrir un nuevo convenio. Entonces, por un lado tienen la rama de la programación 1, programación 2, programación 3, que ahora les vamos a comentar por arriba también de qué van cada una. Por otro lado, tiene unas ramas de las web 1, web 2, CEDAR y arquitecturas web, ¿sí? Que tienen que ver más de la programación web en particular. Después tienen la única relacionada a la matemática, es el taller de matemática computacional. Alguna relativa a base de datos, que también la van a necesitar para cuando desarrollen software. La materia que tiene que ver esta teoría de la información de las organizaciones, en donde ven en cómo se trabaja en una organización y algunas herramientas que le van a permitir a ustedes, por ejemplo, versionar software cuando empiecen a trabajar. Metodologías, en donde van a ver las metodologías para el desarrollo de software. Configuración y desarrollo de aplicaciones en red, bueno, van a ver cómo es que se genera una red, cómo se configura y cómo funciona todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes previamente en Web 1 y en Web 2 van a ver conceptos y herramientas que le van a permitir a ustedes armar una aplicación web. Es decir, Web 1 van a ver todo lo que tenga que ver con el frontend, en donde van a ver JavaScript, CSS y algunas otras HTML, por ejemplo, y algunas otras herramientas más. Y en Web 2 van a ver todo lo que está relacionado con el backend, ¿sí? En donde ustedes van a ver tecnologías, en este caso van a ver PHP, por ejemplo, y cómo conectar este backend a una base de datos, cómo hacer que todo funcione, ¿no? Una aplicación web, digamos, funciona dentro de una arquitectura, por ejemplo, podría ser cliente-servidor, en donde el cliente es todo lo que tengo en el frontend y el servidor es todo lo que se ejecuta atrás, ¿no? Cuando uno hace clic en un botón, bueno, va al backend, realiza la acción y devuelve algún resultado. Esa acción que se realiza ahí en el backend, ustedes van a ver ese concepto en Web 2 y es posible que tengan que interactuar con alguna base de datos, por ejemplo, si están pidiendo datos de, no sé, un padrón electoral, bueno, es muy probable que tengan que ir a una base de datos para traer esos datos y devolvérselo al frontend, es decir, al usuario, al cliente al que está haciendo la solicitud. Esos conceptos los van a ver en Web 1, Web 2, algo también del CEDAR. Después, en las programaciones, vamos a iniciar con programación 1, donde vamos a ver los conceptos básicos y las estructuras básicas que le van a permitir a ustedes empezar a programar. Ahí tanto Ariel como yo estamos en programación 1, así que nos van a volver a ver. Yo de hecho voy el 27 de marzo, que es la primera clase que tenemos presencial de programación 1, que es viernes y sábado, después vamos a hablar de eso también un poco, en donde vamos a ver los conceptos básicos y las estructuras básicas para poder empezar a programar. También vamos a llegar al final de la materia a ver algo de arreglos, de matrices y demás. En programación 2 ya van a cambiar de paradigma de alguna manera y vamos a ver lo que es programación orientada a objetos, que les va a servir para todo lo que viene después, ¿sí? Es decir,
primero aprendemos las estructuras básicas, después vemos el paradigma orientado a objeto, y ese paradigma orientado a objeto lo van a usar para todo, básicamente porque todo se programa generalmente en este paradigma, en el orientado a objetos. Y en programación 3 van a haber algunas estructuras y algunos algoritmos eficientes y demás para poder mejorar esos algoritmos que ustedes fueron armando hasta el momento. Es decir, ustedes vienen programando, pero recién en programación 3 van a haber algunas técnicas y algunos algoritmos que le van a permitir ser más performante, mejorar la forma de cómo se almacenan los datos y demás. En interfaces se van a ver algunos conceptos para mejorar esa interfaz. Yo generalmente soy muy backend, es decir, lo mío es funciona y ya está. Ahora, ¿está lindo? No, no está lindo para nada, pero funciona. En interfaces van a ver algunos conceptos para que eso además se vea lindo, ¿sí? Que en general es lo que más vende, ¿no? Cuando uno presenta un software y se ve bastante feo, bueno, o no es intuitivo y demás, y bueno, sí, funciona, pero la verdad que no me gusta ni medio. Bueno, en interfaces van a ver algunas herramientas para que eso se vea un poquito mejor. Después, en las inglés, tanto inglés 1 como inglés 2, son inglés técnico, donde van a ver seguramente texto, traducciones, y después van a tener algún examen sobre eso. Aquellos que por ahí ya tienen alguna certificación de inglés, les va a ser sencillo, de hecho pueden rendir hasta inclusive alguna equivalencia, pueden presentar o pueden rendir el examen libre. Pero si no, inglés se ve poco en general. Es muy importante inglés, sí es importante, porque generalmente cuando trabajamos en diseño de software o en desarrollo de software hay mucha documentación en inglés, hay mucha cosa en inglés, y además, en general, muchos de los trabajos interesantes por ahí se dan para empresas que están afuera. Entonces, hay muchas empresas que piden en el perfil de la persona que quieren contratar que tenga un conocimiento de inglés, que pueda hablar inglés, que sepa leer y demás. Entonces, generalmente es algo que suma bastante. Es decir, que si ustedes tienen poco inglés y están esperando inglés 1, inglés 2 para salir traductores o empezar a hablar fluidamente, no va a ser el caso. Van a ver algo más reducido, pero lo tienen que ver, y además es recomendable que ustedes se pueden sumarle horas de inglés, sería ideal porque les va a servir no solamente para esto, sino para un montón de cosas más. Y por último, arquitecturas web, en donde, bueno, ya vemos algunas herramientas más nuevas, algunos frameworks, por ejemplo Spring Boot y demás, en donde, bueno, también les va a servir a ustedes para poder terminar de desarrollar o de darle como el moñito final a ese desarrollo que vienen haciendo o a ese aprendizaje que vienen haciendo. TDD, que es técnicas de documentación y validación, ahí también yo participo en esa materia y vamos a ver técnicas que tienen que ver con, bueno, cómo documentar el código cuando yo estoy trabajando, cómo documentar los requerimientos cuando voy a ver a un cliente y de pronto me dijo, yo quiero que el sistema haga esto, esto y esto y esto, y que no haga esto, esto y esto y esto. Después me pongo a desarrollar y resulta que el cliente viene y dice, che, pero yo no te dije eso, yo te dije otra cosa. No, pará, mirá, acá está documentado, esto lo validamos con vos, me dijiste, dale para adelante, yo invertí un montón de tiempo en el desarrollo de este software, si vos ahora querés algo diferente, bueno, vamos a hacer otro plan, pero esto ya está desarrollado porque lo validé con vos. Entonces, esas técnicas también vamos a ver cómo documentar, vamos a ver cómo validar y vamos a ver cómo verificar, y también se ve todo lo que tiene que ver con el testing, es decir, cómo testeo las aplicaciones. Yo hice todo un desarrollo de un software y de pronto tengo que testear de que lo que yo hice realmente funciona correctamente, ¿no? Entonces, todas esas herramientas también las vamos a ver en esta materia, en técnicas de documentación y validación. Si van surgiendo dudas, abren el micrófono, ponen algún mensaje ahí en el chat y demás, ¿eh? Y después, por acá dice, y 3 seminarios en cualquier cuatrimestre, ¿sí? El, el plan contempla de que para que ustedes se reciban tienen que realizar 3 seminarios, al menos 3 seminarios. ¿Qué son los seminarios? Bueno, los seminarios son clases en general, es como una materia bien cortita de 20 horas, en donde ven alguna tecnología particular
que hoy en día se está usando para desarrollo, por ejemplo. Podría ser, no sé, Angular, que es un framework, podrían ver React, podrían ver, hoy en día estamos trabajando con algo de LLMs. Hay un montón de tecnologías que las empresas están usando y necesitan que los alumnos también estén capacitados. Entonces, lo que hacemos generalmente es conseguir a profesionales y a profesores que nos dan esos seminarios y ustedes tienen que hacer al menos 3. A veces los alumnos hacen muchos más porque por ahí los temas son de interés para el alumno, entonces terminan haciendo 4, 5, 6 seminarios. Todo depende de el tiempo que ustedes dispongan y cómo les quede el horario también, porque a veces el seminario, dependiendo de alguna materia, por ahí se puede pisar. Y en general también tiene requerimientos de correlatividad, es decir, por ejemplo, para hacer un seminario, no sé, de Angular, por ejemplo, bueno, es probable que tenga que haber aprobado programación 1. Es decir, que en este cuatrimestre que ya vamos a alargar seminarios, ustedes todavía no van a poder hacer ninguno porque la mayoría tienen alguna correlatividad, es decir, tienen que aprobar alguna materia. Así que los seminarios les vamos a ir informando a través del grupo y demás, y vamos a decir, bueno, este cuatrimestre se abren estos 2 o 3 seminarios. Nosotros normalmente tratamos de abrir aproximadamente entre 3 y 5 seminarios por año, ¿sí? Para que ustedes tengan diversidad y que puedan elegir dependiendo de cada uno, ¿sí? Y por último, hay una práctica profesionalizante que no está acá, que es la PPS, que esa se largaría después de cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para la práctica profesional? Es que tengan el 80% de las cursadas, no de los finales, sino de las cursadas, es decir, 12 de 15 cursadas serían el 80%, y el final de esta materia que es metodologías, ¿sí? La práctica profesional, la original, digamos, consistía en había un banco de PPS de prácticas que publicaban las empresas en donde solicitaban alumnos para hacer alguna pasantía o para hacer alguna práctica justamente y ustedes hacían la práctica, la empresa después les certificaba que ustedes habían participado de algún desarrollo, habían hecho algo y con eso acreditaban la PPS. Eso es lo original. ¿Qué pasó? En un momento, como la mayoría de los alumnos ya estaba trabajando antes inclusive de empezar la PPS, porque era lo que nos venía pasando, se fue por otro camino adicional, que era acreditar ese trabajo que venían haciendo como práctica profesional, es decir, pedir el reconocimiento, se llama, de actividades previas. Ese es el segundo camino. Para los que ya están trabajando, digo, mira, yo a partir de que empecé a cumplir con el requisito, que es el 80% más el final de metodología, a partir de ahí ya pude empezar, puedo demostrar que todo lo que hice en la empresa está relacionado con la carrera y acredito esas son 200 horas de trabajo en total, toda la práctica. Acredito esto como PPS. Perfecto. Y una tercera opción, una tercera vía que la presentamos hace un par de años atrás, es poder hacer un trabajo final y ese trabajo que pueda ser adoptado por alguna organización, podría ser alguna gubernamental, una ONG o alguna empresa, que le haga falta el desarrollo de alguna aplicación, ¿sí? Ese camino, digamos, se transitó, ¿por qué? Porque las empresas terminaban no publicando nada porque tenían que invertir tiempo en hacer la publicación, en determinar el proyecto, después acompañar al estudiante con algún tutor dentro de la empresa, bueno, como que en algunos casos les dificultaba todo eso. Entonces, y había además un camino burocrático medio largo. Entonces, hicimos esta presentación desde la coordinación para que puedan hacer un trabajo final y que ese trabajo sea utilizado, por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez. De hecho, ayer tuvimos una reunión con la gente de acá del municipio porque vamos a empezar a generar proyectos para las prácticas, que ustedes todavía no van a poder empezar, pero que si hay otros que tenemos de otras sedes, de acá de Tandil, inclusive que pueden ir haciendo las prácticas, al momento que les llegue a ustedes va a estar bastante aceitado el mecanismo y seguramente vamos a poder conseguir alguna práctica que puedan hacer ahí en el municipio. Que sería lo ideal, ¿no? Porque sería algo que ustedes además le dejan al municipio, que es el que en este momento está costeando, digamos, esta carrera, ¿sí? De eso va la práctica profesional.
Después hay un montón de casos que dicen, no, mira, yo hice en el hospital, vamos a suponer, el hospital necesitaba un sistema para registrar a los pacientes y bueno, y algunas cuestiones más. Y bueno, conozco al director del hospital y me dijo que lo hagamos. Bueno, ahí entramos en contacto con el hospital, vemos cuáles son las necesidades, armamos el proyecto y ese alumno, por ahí en conjunto o en equipo con algún otro, hacen ese desarrollo porque, bueno, tenían esa necesidad puntual. Así que también es bienvenido. Seguramente proyectos necesitamos porque hay varios alumnos en espera para hacer esas prácticas. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? Hablé mucho, venimos bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Bien, hablan bien. Bien, Yo bien. quisiera preguntar, Juan, Ahí se cruzó. ¿Quisiera preguntar? sí, yo, Juan, quisiera preguntar si los seminarios tienen alguna instancia de evaluación. Los seminarios, sí, es a todo o nada, básicamente. En general, los seminarios, los profesores o los profesionales dan algún trabajo para desarrollo que es sobre esa tecnología. La idea es por ahí meter manos a la obra y por ahí desarrollar algo particular y eso es lo que después le permite aprobar el curso. El seminario, perdón. El seminario no tiene instancia de final. El seminario es se aprueba o no se aprueba directamente. La nota mínima es un 6 en ese caso y Mm, generalmente va acompañado con la asistencia, porque ese es otro tema. En los seminarios particularmente, como son tan cortitos, son 20 horas y por ahí son pocas clases, normalmente se les exige la asistencia. Y sí, como son virtuales también en general los seminarios. eso también te iba a preguntar, claro, cómo Sí, eran. sí, hasta ahora, antes, hace muchos años atrás, eran presenciales, pero bueno, después de la pandemia y demás, y además como los seminarios se dan para todas las sedes, por ahí se da para varias sedes a la vez, se hacen de manera virtual. Entonces, lo que se les pide es un cierto porcentaje de asistencia y después ese trabajito, informe, algo que le pida al profe para poder cerrar el seminario. Bien, genial, gracias. No, de nada. Bueno, respecto a la modalidad, también la modalidad es híbrida, ¿no? Hay un 50% de presencialidad y el otro 50%, que acá le decimos virtual, pero es mediado por tecnología en realidad. Ese 50% virtual o mediado por tecnología generalmente es una parte sincrónica y una parte asincrónica. ¿Sí? ¿Qué significa una cosa o la otra? El sincrónico es esto que estamos teniendo nosotros acá. Tenemos un Meet en donde estamos interactuando. El asincrónico es una tarea que se le deja en una plataforma, en el Moodle, y ustedes tienen que leer, ver un video, hacer alguna actividad, y después con el profe seguramente lo corrigen, comentan y demás. En- con las extensiones áulicas, normalmente tenemos algunas particularidades también por los viajes de los profes, ¿sí? En la presencia. Esperen que, me esperan un segundo que prendo la luz porque no se ve nada, creo, ¿no? No me ven mucho. Ahí vengo, prendo la Sí, luz y vengo. antes esperamos. Dale. Ahora sí. Si no iba a salir todo negro ahí. Bueno, cuando normalmente los profesores viajan o viajamos, normalmente elegimos viajar los fines de semana, ¿no? Para poder hacer viernes y sábado, viernes a la tarde y sábado a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Acumulamos horas de presencialidad para ese viernes y sábado y la siguiente semana, por ejemplo, es toda sola virtual. Hay algunos casos que son de esa manera, otra que por ahí viaja el profe y hace un día presencial y el otro profe hace un día virtual, eso se repite toda la semana. Ese esquema se lo vamos a ir dando, ¿sí? Tanto de la coordinación como desde las cátedras, ¿sí? Desde las cátedras cada uno les va a informar, cada profe le va a decir, bueno, de todas estas clases van a tener esta presencial, esta virtual, acá vamos a hacer, no sé, actividad sincrónica, toda esa hoja de ruta se la deberían dar los primeros días de clase, ¿sí? Nosotros desde la coordinación les vamos a pasar igualmente los horarios, ¿sí? Para que ustedes sepan, este día tengo presencial, este día tengo virtual, y después el profesor le va a pasar bien el esquema
de toda la cursada. Horarios hay variados, ¿sí? En general tratamos de que sea de tarde y a partir de las 15 horas en adelante, ¿sí? Por esta cuestión de que por ahí alguno trabaja o tiene alguna otra ocupación y hace de que no pueda llegar a cursar a la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, los horarios generalmente arrancamos desde las 3, 4 en adelante. Ahora, cursamos todos los días, bueno, depende de cada materia. Ahora, por ejemplo, van a tener programación 1 y taller de matemática computacional, y en general lo vamos a cursar casi todos los días, salvo cuando es presencial, por ejemplo, en programación, que es la que estoy, que vamos a ir cada 15 días, ¿no? Esa va a ser presencial cada 15, así que van a tener un viernes y un sábado posiblemente libre, o alguna actividad virtual. También van a contar con tutores pares académicos, se llaman, que son alumnos de la TUDAI que ya cursaron las materias, por ejemplo, de primer año. Para las materias de primer año tenemos estos tutores. Va a haber un espacio de consulta que va a ser fuera del horario de las cursadas. Entonces, por ejemplo, para la programación 1 vamos a tener un tutor que va a tener un cierto horario en donde ustedes van a poder entrar a ese Meet. Eso siempre es virtual, lo de los tutores. Van a poder entrar a ese Meet y preguntarlo: che, no entiendo cómo usar el while acá, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es programación 1. Y ese tutor ya cursó la materia, ya la aprobó, y tiene los tips necesarios para saber para dónde dirigirlo, ¿sí? Saber que, bueno, esto no lo tiene que hacer, esto es mala práctica, esto está bueno, fíjense acá, allá. Esa es la idea del tutor, ¿sí? Que los va a acompañar en las materias de primer año. Y es una carrera que necesita mucha práctica, ¿sí? Nosotros siempre insistimos con eso. Van a ver cuando empecemos con programación 1, van a ver que hay mucha práctica porque aprender a programar es un proceso, lleva un tiempo, y cuanto más práctica uno tenga, mejor es. Así que tengan paciencia, aquellos que ya saben programar y aquellos que no saben, porque hay algunos casos en donde, bueno, alguno tiene alguna idea de programación, entonces al principio parecería que se aburre, parece, pero esto yo ya lo vi. Bueno, de a poquito se va a ir complejizando, tengan paciencia, y el que no aprendió o no sabe nada de programar, también tenga paciencia, que ya va a salir. Al principio por ahí cuesta, o sea, que las cosas funcionen. Cuando empieza a funcionar van a ver que va mucho mejor todo. Así que, pero eso es un proceso, ¿sí? O sea, aprender a programar, nuevamente, el curso que te dice aprendes en un mes a programar, es mentira. O sea, no se aprende en un mes a programar. Uno puede aprender una tecnología, por ahí le dicen, con esto, con Python vas a hacer inteligencia artificial, vas a hacer un montón de cosas. Hay muchas cosas que están solucionables, se las dan, pero uno después, cuando empieza a indagar, empieza a querer modificar eso para hacer otra cosa, bueno, ya empieza a tener algunas falencias. Entonces, aprender realmente a programar lleva tiempo, así que tengan paciencia nomás. Y práctica, eso sí, normalmente la práctica de programación, por ejemplo, hacemos muchos ejercicios, mucho papel y lápiz. Van a ver que vamos a insistir con eso porque es una forma de que ustedes puedan entender qué está haciendo, qué quiero que haga la computadora y cómo le digo a la computadora que haga algo. Bueno, algunas preguntas típicas que nos han surgido en diferentes charlas que hemos dado. Si es una carrera fácil, no es una carrera fácil, es una carrera corta, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, bueno, ingeniería es una carrera difícil porque son 5 años, 6. Bueno, la tecnicatura, TUDAI, no es una carrera fácil. Es corta, pero así como es corta, es muy compacta y tiene mucho contenido en poco tiempo, ¿sí? Entonces, es una carrera a la cual hay que dedicarle tiempo, lleva tiempo, hay que practicar, no solamente las horas de cursada, sino después van a tener horas que poner de su lado para hacer las prácticas, para estudiar después para los exámenes y demás. Después a veces nos preguntan si están trabajando y demás, si la pueden hacer al día. Bueno, ahí cada uno sabrá, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A veces por ahí tienen mucho trabajo y llegan a la clase recansados, se duermen. Es bastante normal porque por ahí están muy cansados. O por ahí dejan de hacer alguna práctica y bueno, por ahí les va a atrasar un poco, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que de alguna manera, si ustedes se comprometen a cursar y a hacer la carrera, es que le van a tener que poner algo de esfuerzo. Si, bueno, no llego hoy, bueno, mañana a la mañana me pongo, o en algún momento que tengo libre, che, ¿qué dieron ayer? No fui a la clase. Bueno, tratar de hablar con sus compañeros, ver la plataforma.
Normalmente nosotros siempre dejamos ahí el material, van a encontrar tanto las grabaciones de las clases virtuales o sincrónicas, como el material que le vamos subiendo. Entonces, muchas veces, en muchas materias no hay asistencia, porque no requerimos que tengan, los seminarios es otra cosa, pero las materias en sí no requerimos asistencia. Entonces, muchas veces dicen, no, mira, no pude ir. Pero bueno, al otro día o después en su casa, por ahí pónganse a ver el material, porque nosotros seguimos adelante. Obviamente que siempre van a tener consultas y demás, pero por ejemplo, en programación 1, yo hablo con programación 1 que la conozco, digamos, la digo hace bastante. Es material, son aprendizajes que se van acumulando. Entonces, lo que vemos al principio lo usamos para la segunda unidad, y lo que vemos en la segunda unidad lo usamos para la tercera, y para la cuarta, y para la quinta. Entonces, si yo me quedé en la primera, en la segunda, y dije, ah, no, total, después lo veo, y agarro la tercera unidad y quiero entender algo, por ahí me va a faltar eso. Y si me falta eso, después empiezan a fallar. Entonces, nuevamente, va mucho de su lado, ¿no? De también ponerle esas ganas y ese tiempo, dedicarle, porque, bueno, si hay momentos en los cuales no pueden, por algún motivo, lo van a tener que recuperar. Después, también depende de qué trabajen. Hay muchas veces que nos ha pasado, no sé, hay una persona que trabaja de desarrollo de software, o sea, está haciendo desarrollo de software y sale con la cabeza bastante aturdido, entonces después se quiere poner a estudiar desarrollo de software. Y a veces no es tan bueno, ¿no? O sea, cuando uno está como saturado, llega un momento que las cosas no salen y no salen. Ahora me dice, no, yo estoy trabajando, no trabajo con la cabeza, hago algo físico. Y viene acá y le va de maravilla, porque de pronto la cabeza no la tiene saturada y llega el momento, bueno, estará cansado físicamente, por ahí se puede llegar medio entre dormir, pero la cabeza la tiene un poco más fresca. Y ahí por ahí la puede llevar más al día. Si no trabajan, bueno, ya es otro tema, por ahí dedíquenle, aprovechen la oportunidad que tienen en la carrera en su lugar. Esto porque a mí me ha pasado, yo vivo en Tandil hace unos 20 y pico de años, pero yo hice la carrera a distancia, yo soy de Mar del Plata. Y no tenía la carrera ya, no hice la tuya, hice ingeniería, pero tampoco, no existía. Y no había otra forma que viajar, rendir los exámenes, volver, viajar. Así estuve durante los primeros 3 años de la carrera, después me vine a vivir acá. Ahora ustedes tienen la oportunidad de tener la carrera en Benito Juárez, traten de aprovecharlo. Bueno, la asistencia, nuevamente, no, en general la mayoría de las materias no exige asistencia, así que no hay problema. Si no aprueban una materia, las materias generalmente tienen la cursada que aprobar y eso los habilita a rendir el examen final. Ahora, puede ser que yo la promocione, ¿no? Muchas materias son promocionales, la promoción es con una cierta nota, por ejemplo, 7 o más. Si ustedes, vamos a suponer, en programación 1 rinden, sacan un 7, promocionaron la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que después no tengo que rendir el examen final, sino que ya se les pasa la nota automáticamente. Otra materia, por ahí no tiene promoción y tienen que rendir el examen, lo aprueban, se sacan un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, después tienen la instancia de final. O lo mismo, las materias promocionales que no se sacan 7 más, sacan un 5, vamos a suponer, tienen que presentarse después. ¿Sí? Ese es el camino natural, normal. Ahora, si ustedes no aprueban la materia, si sacaron un 2, vamos a suponer, en la instancia de examen parcial, en recuperatorio y en prefinal o segundo recuperatorio, no la aprueban, la única opción que les queda es rendir libre la materia. Nosotros normalmente no le indicamos que rindan libre. En general no es algo bueno porque el rendir libre implica que el profesor de la materia les va a tomar un examen que es complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rendir libre lo hacen las personas que por ahí ya vienen trabajando. Dice, bueno, por ejemplo, en programación 1 vemos Java. Sí, che, yo trabajo en esto en la industria con Java hace 50 años, yo no sé por decirte algo. Hace un montón que trabajo con Java. No voy a ir a cursar, voy y te rindo libre el examen. Bueno, nosotros generalmente en programación 1 tenemos como 2 instancias, en donde primero tienen que hacer una instancia escrita, oral, podría llegar a ser, y después otra escrita. Tiene su grado de complejidad, porque asumimos que esa persona ya tiene todos los conceptos. Y si ustedes van a rendir libre, bueno, tendrían que llegar a completar todos esos conceptos. Siempre es un poquito más complejo. En otras materias, por ahí, no solamente es un examen, sino también un trabajo, una defensa, o sea, tienen diferentes instancias los libres. Pero es una opción. Es decir, si ustedes en el primer cuatrimestre pierdan alguna materia y dicen, no, pará, yo la voy a dar libre porque en el segundo cuatrimestre quiero seguir cursando, bueno, ahí se van a tener que poner
a repasar, a estudiar bastante para poder rendir el examen libre. Bien, bueno, hablé un montón. Este es nuestro mail. Por si tienen alguna duda, este mail lo revisamos tanto Ariel como yo. Dudas que sean sobre la carrera, sobre los contenidos, o cualquier otra cuestión que surja, siempre les mandamos la referencia que nos manden un mail acá y bueno, cada caso es particular, así que también nuevamente se puede llegar a charlar, digamos, ¿no? Por ahora es todo lo que tengo para contarles. Ahora la idea es abrir como un espacio de preguntas, si a alguno le surge alguna duda y demás. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Aprovechen el espacio. Algunas cosas, Juan, de las que vos comentabas sobre las correlatividades, el tema de los De finales los libres y finales. eso, justo ya lo habíamos estado mirando, así que está buenísimo que lo vuelvas a mencionar. Y también algo que les quería comentar, que vos lo nombraste mucho, que ellos van a tener un porcentaje grande de virtualidad y nosotros ahora, en el curso de ingreso, les insistimos con el uso de la plataforma y vemos que por ahí les cuesta entrar a la plataforma, les cuesta trabajar con eso, entendemos que por ahí es una herramienta nueva, no sé si algunos venían, no sé, desde la escuela, ¿no? Trabajando con algo similar, pero es el momento ahora de aprender a usar la plataforma, porque después se vienen parcialitos por las plataformas, les cargan los trabajos prácticos, los avisos por la plataforma, entonces es ahora el momento de aprender a trabajar con esa herramienta, que es sencilla, pero bueno, acostumbrarse a entrar todos los días, mirar, revisar. Lo mismo con el mail, también. Generar el hábito, ¿no? Claro, sí, de hecho nosotros en la plataforma muchas veces, por ejemplo en Programación 1 tenemos foros. Entonces por ahí alguien pregunta algo particular, dice, bueno, este ejercicio no me sale, mira Luis, así, 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 no funciona, ¿qué pasa? Entonces nosotros por ahí contestamos en ese mismo hilo y lo ven todos, entonces les sirve a todos también, porque de pronto dice, ah, yo estaba con lo mismo, mirá, no me di cuenta, ah, mirá cómo lo hizo él, y yo acá no, lo hice diferente, pero funciona, bueno. Y a veces nosotros también ahí le vamos contestando y con los tips, digamos, para que ustedes vayan cumpliendo con los objetivos también de la materia, ¿no? Porque a veces por ahí, no, mira, lo hice con IA, no sé, y me dio este resultado y funciona. Ahora está bien, no, porque generalmente dentro de cada materia tenemos nuestras reglas, si se quieren, ¿no? Es decir, bueno, no podemos hacer esto, la idea es que hagan esto. Entonces, también esa interacción a través de la plataforma a ustedes le va a dar material para ir aprendiendo también, ¿no? Ah, sí, también la idea es que aprendan a desarrollar algo distinto a lo que nos hace la IA, porque si no para el empleador sería más sencillo usar cualquier inteligencia artificial. Entonces la idea es aprovechar, aprender, Claro, no sé. Sí. sí, tal cual, tal cual. Después otra pregunta que a veces hacen es si necesitan una supercomputadora para programar y todo. No necesitan una supercomputadora, que no sea la excusa para pedirle a sus padres, comprame esta computadora super gamer que seguramente con... No, no hace falta. Eh, Podemos programar, inclusive a veces usamos entornos online. Obviamente cuando uno tiene su propia computadora, va instalando todo ahí, y va y la lleva, está buenísimo, ¿sí? Está buenísimo porque ustedes tienen la herramienta ahí que la utilizan en cualquier lugar y se fueron de viaje, se fueron de vacaciones o lo que sea y hay que entregar un examen o lo que sea y lo tienen ahí, lo pueden programar, pueden probar, ¿sí? Entonces está bueno, obviamente, pero no es sumamente obligatorio. No sé si en Benito Juárez tienen algún laboratorio, ahí desconozco cómo es hasta que no vaya, pero bueno, por ahí tienen algún laboratorio donde pueden usar alguna computadora y demás. Sí, nos Sí, habían dicho que sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, eso seguramente después vamos a hablar con la gente de ahí para ver las Tienen herramientas que necesitan. sí, una sala de informática. Ah, bien, bien. Bueno, eso es Cuando, bueno, está bueno. Y así que bueno, no necesariamente tienen que salir a comprar una computadora ya. Hay muchas cosas que hoy en día se pueden hacer a través de un teléfono también. La mayoría ya tienen teléfono en general, entonces hay cosas que la pueden leer. Obviamente es más cómodo una computadora y para programar obviamente es más recomendar una computadora. Pero
por ahí pueden usar la que tienen ahí también. Sí, a nosotros nos habían comentado desde la coordinación de Juárez que La directora. este espacio va a estar abierto, mientras esté la institución abierta, van a poder hacer uso de las computadoras. Bien, buenísimo. Acá pregunta Mateo, ¿algún tip para llevar la carrera al día? Bien, dedicarle tiempo, sí, dedicarle tiempo, saber que es una carrera, que no es un curso, ¿sí? Entonces, no solamente estar en las cursadas, asistir a las cursadas, ¿sí? Tratar de cuando vamos presencialmente, traten de ir. Ese ida y vuelta presencial, la verdad que es muy valioso, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy a través de acá del Meet, vamos a poner una clase virtual y la mayoría, salvo las chicas, después no tienen cámara. Entonces yo no sé si están prestando atención, si están mirando, si ponen una cara rara diciendo, ¿qué me dijo acá? En cambio, en lo presencial, todo eso generalmente se capta en el momento. Así, che, estoy explicando acá una matriz que hace, o no sé, un algoritmo, lo que sea, y pueden ustedes intervenir, preguntar, y sabemos si más o menos se va entendiendo o no, porque a veces por ahí no los vemos. En lo presencial traten de ir, y en lo virtual también, más allá que lo virtual generalmente se graba, pero también traten de participar porque podemos tener ida y vuelta, me podés frenar en un momento y decir, che, para eso no lo entendí, no me lo explicás de otra manera, ningún problema, la mayoría de los profes se lo van a explicar de mil formas porque es un poco la idea, ¿no? Entonces, traten de asistir a las clases, traten de dedicarle tiempo, de repasar, de estar conectados, esto que decían las chicas, de acceder a la plataforma, estar atentos al mail. Bueno, esos son tips que les van a ustedes permitir avanzar en la carrera. Amigarte con la silla, Luna, claro. Sí, tal cual, sí. Y lleva tiempo, es una carrera y lleva tiempo. Sí, tratar de ir haciéndola al día, para mí para cualquier carrera en general, es lo más eficaz porque siempre que el contenido, por más sencillo que sea, si se te acumulan 7 unidades de 10 para antes del parcial, por más sencilla que sea la materia, va a ser difícil que uno lo pueda llegar a procesar tanta información en tan poco tiempo. Así que lo ideal es al día, pienso yo. Bueno, Sí, yo hice algunas materias de la TUDAI y consultar. Sí, Porque aunque uno piense, ay, que me da vergüenza, es una pavada, esto ya lo dio y es parte de la primer clase, consultar. Primero que a los profesores les encanta contestar consultas y le encanta que del otro lado esté el interés del alumno, pero nunca está de más. Por más que ustedes piensen que es una pavada, consultar. Y bueno, y también eh, para el que le sirve estudiar en grupo, juntarse, eh, y mucho tiempo, sí, como decía, amigarse con la silla, como dijo ahí Luna. sí, siempre sáquense todas las dudas, ¿sí? Porque como decía Flor recién, parece una pavada, lo voy a preguntar, pero pregúntenlo, no tengan miedo. Porque después esa duda se acumula, se acumula, se acumula, llega el día del examen, che, pará, y esto, ay, no lo pregunté, y se acuerdan ahí. Y bueno, se va acumulando en el tiempo y hace que después sea una bola imparable, ¿no? ¿Qué eran los seminarios? Se me cortó internet, podría explicar. Sí, sí, Tiago, ningún problema. Los seminarios son unos cursos cortitos de 20 horas, en donde un profesor más un profesional en general de la industria nos dan contenido sobre alguna herramienta, alguna tecnología, en general de lo que se está usando hoy en día en la industria. Entonces, son bien orientados, bien específicos, en general manos a la obra, es decir, por ejemplo, ahora está el seminario de Angular. Bueno, es trabajar con Angular y ver cómo se desarrolla algo con esa herramienta, con ese framework, implementarlo y ese va a ser el seminario. Son 20 horas, generalmente muchos son como intensivos, es decir, o en la semana, o 3 veces por semana, 2 veces por semana, o algunos hay que es una vez a la semana, pero son cortitos, ¿sí? Esos son los seminarios, tienen que tener aprobado 3 al menos, pero seminarios van a tener todos los cuatrimestres en general, lo que sí, muchos tienen correlatividad, es decir, van a tener que haber cursado, no sé, programación uno, web 2 o alguna otra, dependiendo de cada seminario, para poder hacerlo. Por lo pronto, en este cuatrimestre,
Nosotros ya tenemos 3 seminarios que se van a alargar, pero ustedes todavía no van a poder hacer porque todos requieren por lo menos algo de programación. Así que recién en el segundo cuatri por ahí pueden hacer alguno. Siempre, generalmente, los seminarios se dan como más al final del cuatrimestre, ¿no? O también se dan al inicio. Mirá, este creo que va a ser en mayo, abril, mayo, estos que están, dependiendo Ah, también de, bastante. sí, tratamos de que no se solape mucho con la época de parciales, tratamos, porque viste que Mm, ya mayo, junio generalmente ya estamos en parciales, entonces tratamos de que sea antes, en el primer cuatrimestre y en el segundo también antes de octubre, pero bueno, a veces no es posible por disponibilidad de los docentes, por los horarios, por las cursadas que tienen, entonces a veces se nos complica coordinarlo eso, pero tratamos de que esté fuera de la época de parcial. bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud que surja? Ay, Ahí tenemos a alguien que quiere preguntar, un perro que... ay, sí, tengo mis mascotas ahí enfurecidos. No hay problema, no hay problema. Bueno, igualmente cualquier duda que vaya a surgir luego de esto, salida laboral. Bueno, lo que les comentaba al principio, fue cambiando un poco, ¿no? La salida laboral hace mucho tiempo atrás, después de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia era un boom tremendo y ya cursabas 2 o 3 materias y tenías salida laboral. Hoy en día eso no está pasando porque, bueno, una de las patas de la IA, digamos, hace que hoy en día una persona con un semi-senior o un senior que ya sabe programar y demás, usa herramientas de IA para el desarrollo. Entonces hace que el junior o el que recién empieza cada vez esté un poco más lejos de poder tomar un trabajo. Si bien hay algunas empresas que van contratando y demás para entrenarlos, pero no es el boom que hace unos años atrás, ¿sí? Hay salida laboral, pero está un poco más difícil, ¿sí? Igual como les comentaba previamente, uno puede utilizar la IA, pero si ya tiene conocimiento y sabe programar y sabe algunas herramientas, le va a sacar mucho más provecho de si no sabe nada. Entonces, porque si no sabe nada, uno me dio este resultado y esto lo pongo acá y sale andando. Bueno, perfecto. Cuando tenga que tocar algo, tenga que arreglar algo, no voy a saber ni cómo hacer si yo no aprendí a programar. O si me da algo, no puedo saber si está bien o está mal. Entonces, eso nos trae grandes problemas, porque después un software que está funcionando, que lo hizo solo la IA, y dice, bueno, mira, quiero un software para registrar, no sé, las multas de tránsito, yo te puedo decir algo. Y de pronto empezó a andar mal, y empezó a andar mal y empezó a cobrar mal las cosas, empezó a tener problemas. ¿Y qué hago? Si yo no lo programé, me lo hizo la IA y yo no tenía ni idea, lo puse a andar. Y bueno, el problema después lo voy a tener yo, ¿no? Porque eventualmente lo voy a tener que arreglar, voy a tener que hacer alguna forma de poder eh, arreglar ese software de alguna manera. Bueno, ¿alguna duda más? Se están hablando, mi perro también que tengo acá, se están hablando. Bueno, si no tienen consultas, yo no sé si después yo te puedo pedir esta presentación, más que nada para que tengan el plan de estudio ahí, Sí, para que puedan rever. Eh, pero bueno, cualquier inquietud, directamente sí, les pueden mandar un mail o exactamente. Sí, calculo también que estamos por el momento en, esa es la manera de comunicarse a través del mail con ustedes. del mail y estamos en el grupo también de ahí de WhatsApp, así que seguramente a partir de ahí también nos pueden Buenísimo. preguntar algo y bueno, si no, ya Juan ha vamos. sido por ahí quien ha mandado los avisos, ¿o no? Ariel mucho, más Ah, Ariel. Ariel, Sí, claro. Ariel ha estado mucho, ya ha estado poco porque estaba con otros temas también, pero Pero por sí, ahí han mandado.
Claro, Sí, han sí, enviado sí, los avisos. y además, al estar sí. en materias, ahora en programación 1, seguramente nos vamos a empezar a ver, ahí vamos a tener un ida y vuelta continuo por la materia también, y estamos los dos justo también en En programación. programación. Claro, Bien. exacto. Sí. Bueno. Bueno, 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 Juan, bueno, voy a dejar agradecerte de Iván, grabar. por el tiempo, así que gracias a ustedes y nuevamente,